Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero que pruebes algo muy simple, pero profundamente poderoso. Solo una frase, un susurro de un minuto. Puede parecer algo pequeño, pero a lo largo de la historia, muchos creyentes descubrieron que el momento justo antes de dormir es uno de los instantes más sensibles para hablar con Dios, porque cuando el mundo se queda en silencio, el corazón se vuelve más sincero, y lo que dices en ese momento puede abrir una puerta espiritual que casi nadie aprovecha. En este video vas a descubrir qué decir exactamente un minuto antes de dormir y por qué tantas personas aseguran que después de hacerlo, el cielo comenzó a responder. Existe un momento sagrado que la mayoría de nosotros deja pasar sin darle la importancia que merece. Es ese instante, justo antes de cerrar los ojos, cuando el mundo se silencia y quedamos solos con nuestros pensamientos. En esa frontera entre el sueño y la vigilia, algo extraordinario ocurre. Es como si Dios bajara su oído especialmente para escucharnos. No es casualidad que muchos de los siervos más fieles a lo largo de la historia hayan valorado precisamente ese momento para conectar con el cielo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, solía decir que nuestras oraciones nocturnas son como semillas plantadas en tierra fértil. Durante la noche, mientras descansamos, Dios trabaja en nosotros de formas que ni siquiera podemos comprender. Nuestro espíritu permanece despierto, receptivo, y el Señor aprovecha esa quietud para sembrar verdades profundas en nuestro corazón. Lo que decimos en la oscuridad de la noche frecuentemente florece en la luz del amanecer, pero hay algo más profundo aún. La palabra nos dice en Salmos 92:2 que es bueno cantar al Señor y salmodiar a tu nombre, oh Altísimo, anunciar tu misericordia por la mañana y tu verdad cada noche. ¿Ves la intención divina? Dios mismo nos invita a conectar con Él en las horas nocturnas. No es una invitación casual, sino una oportunidad de intimidad que el Creador del universo nos ofrece a cada uno. Imagine por un momento la escena. Millones de personas en el mundo se acuestan cada noche. La mayoría deja que su mente divague, permitiendo que los problemas del día invadan sus pensamientos. Otros simplemente se duermen sin pensamiento alguno. Pero aquellos que entienden el poder de ese momento sagrado hacen algo diferente. Ellos se arrodillan, aunque sea en espíritu, y presentan sus peticiones ante el trono de la gracia. Esta es la verdad que revoluciona vidas. Cuando colocas tus palabras, tus ruegos, tus gratitudes en las manos del Señor justo antes de dormir, estás estableciendo una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. No estás simplemente hablando a un Dios lejano. Estás entrando en comunión con aquel que está tan cerca de ti como tu propio aliento, tan íntimo como tus pensamientos más secretos. La razón por la cual esto es tan poderoso radica en la naturaleza misma del sueño. Durante las horas de descanso, nuestras defensas intelectuales se bajan. No estamos distraídos por el ruido del mundo. No estamos filtrando cada palabra a través de nuestra razón limitada. En cambio, nuestro espíritu permanece receptivo. Y es precisamente en esa receptividad donde el Espíritu Santo trabaja con mayor libertad. Piensa en las grandes transformaciones espirituales que encontramos en las Escrituras. Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo, y su vida cambió para siempre. Pedro recibió la visión que lo liberó de sus prejuicios. Los magos recibieron sueños que los protegieron. ¿Por qué? Porque Dios utiliza el sueño y esos momentos previos al descanso como puertas abiertas hacia su voluntad. La mayoría de nosotros nunca hemos sido enseñados sobre esto. Nos dijeron que oremos en la mañana, que leamos la Biblia, que seamos fieles en la iglesia, pero ese secreto sagrado de los últimos minutos antes de dormir, ese momento donde el silencio se convierte en oro puro, ha sido frecuentemente olvidado. Y es una lástima, porque es justo allí donde muchas de nuestras respuestas están esperando ser descubiertas. Cuando colocas tus preocupaciones ante Dios en ese instante especial, no estás simplemente orando. Estás depositando tus cargas en manos que tienen el poder de transformar montañas. Estás diciendo al universo, y especialmente a tu propio corazón, que confías en que Dios trabajará mientras tú descansas. Eso es fe genuina. No es la fe de quien simplemente habla bonito en la iglesia.
Es la fe de quien verdaderamente cree que Dios está despierto mientras nosotros dormimos, vigilante, cuidadoso, activo en favor nuestro. Pero ¿qué deberías decir exactamente? ¿Cuáles son las palabras que el cielo escucha con mayor atención? En los próximos minutos te revelaré precisamente eso. Te mostraré las palabras exactas que una mujer comenzó a susurrar antes de dormir y cómo esas palabras cambiaron su vida de una manera tan radical que incluso su familia notó la transformación. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo. Si sientes que tu conexión con Dios necesita restauración, si sientes que la intimidad que una vez tuviste se ha desvanecido, te invito a que consideres nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Este recurso fue creado específicamente para personas como tú, que desean volver a esa relación profunda con el Señor. El enlace estará en el primer comentario fijado. Y créeme, es una inversión en tu vida espiritual que no te arrepentirás. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Deja que compartamos contigo semanas tras semanas revelaciones espirituales que transformarán tu entendimiento de Dios y tu fe. Suscríbete ahora y no pierdas ni un solo mensaje. Ahora, volvamos a nuestra historia de transformación y descubre exactamente qué sucedió cuando ella aprendió este secreto del cielo. Ahora bien, es hora de revelar lo que ella descubrió en esa noche especial que cambió todo. No eran palabras complicadas ni fórmulas mágicas, eran palabras simples, profundas, cargadas de verdad y vulnerabilidad genuina. Palabras que abrían las compuertas del cielo de una manera que ni ella misma comprendía completamente. Lo primero que ella aprendió fue esto: antes de dormir, el cielo escucha mejor aquello que surge desde la honestidad más pura. No desde el deber religioso, sino desde el corazón quebrantado que busca genuinamente. En Lucas 18:13, vemos la parábola del publicano que simplemente dice: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esas palabras, cargadas de verdad desnuda, penetraron los cielos. No había artificialidad, no había pretensión, solo un corazón humano siendo honesto delante de su Creador. Ella comenzó aquella noche a hacer algo que parecía tan sencillo que casi la avergonzaba. Se acostó, cerró sus ojos y en lugar de permitir que sus preocupaciones la dominaran, susurró palabras de gratitud, pero no cualquier gratitud. Era el tipo de gratitud que viene del reconocimiento profundo de quién es Dios y quién es ella. Decía cosas como: Señor, agradezco que mientras yo duermo tú permaneces despierto. Agradezco que tus ojos nunca me abandonan. Agradezco que tu amor es más constante que mi propia respiración. ¿Ves lo que sucede en esas palabras? No está pidiendo como una mendiga, no está rogando como quien duda, está declarando verdades que el cielo nunca puede ignorar, porque son verdades que el propio cielo ha establecido. Cuando declaramos la fidelidad de Dios antes de dormir, estamos recordándole a nuestro corazón quién es Él, y cuando nuestro corazón recuerda la magnitud de nuestro Dios, toda la ansiedad pierde su poder. Luego, después de esa gratitud inicial, ella hacía algo igualmente poderoso. Presentaba sus peticiones, pero de una manera muy específica. No decía: Señor, necesito que resuelvas mis problemas. En cambio, decía algo como: Padre, mientras yo descansa esta noche, deposito mis cargas en tus manos porque sé que eres más capaz que yo. Haz tu voluntad en esta situación. Trabaja en favor mío, incluso mientras yo duermo. ¿Notas la diferencia? No es manipulación, no es un trato con Dios, es sumisión genuina, es el reconocimiento de que su voluntad es mayor y mejor que la nuestra. Y créeme, eso es lo que el cielo escucha con mayor claridad. En Filipenses 4:6 leemos: Presentad vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ves? Acción de gracias. Incluso antes de ver la respuesta, estamos agradeciendo al cielo por la solución que sabemos que ya está en camino. Algo extraordinario comenzó a ocurrir en su vida después de algunos días de practicar estas palabras simples. No fue un cambio espectacular de la noche a la mañana. Fue algo más profundo y duradero. Su sueño mejoró. Despertaba por las mañanas sin la pesada carga emocional que solía cargar. Sus relaciones comenzaron a sanar. Las personas notaban algo diferente en ella.
Y aquí está el secreto dentro del secreto, que ella comprendió lentamente. Cuando pasamos tiempo con Dios en esa hora sagrada antes del sueño, Él tiene la oportunidad de transformar nuestros pensamientos. Mientras dormimos, la palabra de Dios trabajaba en ella. Los versículos que había meditado durante el día tomaban nueva vida. Las verdades que había declarado se afianzaban en lo profundo de su ser. Ella también aprendió a hacer algo que muchos nunca hacen. Después de sus palabras de gratitud y petición, pasaba un tiempo simplemente escuchando. Sí, escuchando. No con los oídos físicos, sino con ese oído espiritual que cada creyente posee. A veces Dios no habla con palabras. A veces su respuesta es una sensación de paz. A veces es un pensamiento que simplemente aparece en tu mente. A veces es el recuerdo de un versículo que trae consuelo exactamente cuando lo necesitas. La palabra nos dice en Habacuc 2:1 que el profeta decía: «Me pondré en mi puesto de guardia y me apostaré en la fortaleza y velaré para ver lo que hablará conmigo». Esto es exactamente lo que ella estaba haciendo. Se estaba apostando a sí misma en una posición de escucha espiritual. Y el cielo siempre responde cuando alguien verdaderamente quiere escuchar. Lo que la sorprendió más fue descubrir que el cielo no solo responde a nuestras palabras, sino que a veces responde incluso mientras estamos durmiendo. Ella experimentó sueños vívidos donde recibía dirección. Se despertaba con claridad sobre decisiones que había estado luchando por tomar. Comprendió cosas en sus sueños que le habrían tomado semanas entender de otra manera. Pero había otro elemento crucial que ella incorporó gradualmente a su práctica nocturna. Aprendió a perdonar antes de dormir. Sí, perdonar. Si alguien la había herido durante el día, o si ella había herido a alguien, ella llevaba eso al trono de gracia. Decía: «Señor, perdono a aquellos que me han lastimado, porque sé que cuando me siento atado al rencor, mi espíritu no puede descansar completamente en ti. Libérame de la amargura». Esto fue revolucionario para ella, porque descubrió que el resentimiento es como una puerta abierta que bloquea la respuesta celestial. Mateo 6:14 nos advierte: «Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». El perdón no es solo una virtud moral, es una clave espiritual que abre canales de bendición. Conforme pasaban las semanas, su práctica se volvía más profunda, más genuina, más transformadora. Lo que comenzó como una disciplina se convirtió en un anhelo. Ella no podía esperar cada noche para tener ese momento de intimidad con Dios. Y fue en esa intensidad de deseo donde sucedió algo verdaderamente milagroso. El cielo, que había estado esperando todo el tiempo, finalmente encontró en ella un corazón completamente disponible. Los cambios que comenzaron a manifestarse en ella fueron tan profundos que su familia no podía evitar notarlos. Su esposo, un hombre práctico que no solía creer en transformaciones espirituales dramáticas, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella. No era que ella se hubiera convertido en una persona diferente, era que había descubierto quién realmente estaba destinada a ser. La persona que Dios había diseñado desde el principio, ahora finalmente emergía. Sus hijos también lo vieron. Ella, que antes estaba constantemente ansiosa por sus futuras, ahora tenía una serenidad que era casi contagiosa. Cuando enfrentaban dificultades en la familia, ella no entraba en pánico. En su lugar, ella decía algo como: «Lo llevé al Señor anoche. Confío en que Él está trabajando en esto». Y luego, de maneras que nadie podía explicar racionalmente, las cosas se resolvían. No siempre de la forma que ella esperaba, pero siempre de manera que dejaba una sensación de que Dios había intervenido. Esto es importante que entiendas. No estamos hablando de magia. No estamos hablando de que Dios sea una máquina expendedora divina donde inciertas tus palabras y salen bendiciones. Lo que estaba sucediendo era mucho más profundo. Ella estaba siendo transformada desde adentro hacia afuera. Su perspectiva sobre la vida misma estaba cambiando. Lo que parecía una tragedia hace poco, ahora podía verlo como una oportunidad para crecer espiritualmente. La palabra nos enseña en Romanos 12:2: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta».
Eso exactamente es lo que le estaba sucediendo. Su mente estaba siendo renovada. El cielo no estaba solo respondiendo sus oraciones, estaba renovando el mismo lugar desde donde surgían sus oraciones. Su entendimiento de quién es Dios, quién es ella y cuál es el propósito de su vida, todo estaba siendo restaurado. Pero hubo un momento específico donde ella comprendió la magnitud de lo que Dios estaba haciendo. Sucedió aproximadamente después de 3 semanas de practicar fielmente esta disciplina nocturna. Ella se despertó en medio de la noche, no por pesadilla o ansiedad como solía suceder, sino por algo diferente. Se despertó con una claridad cristalina sobre un problema que había estado atormentándola durante años. Era una relación que se había roto hace tiempo, una amiga de toda la vida con la que ella había tenido un conflicto irreconciliable. Ella había orado por años por esta reconciliación, pero el orgullo de ambas partes había levantado un muro que parecía imposible de derribar. Aquella noche, mientras se despertaba, la palabra de Dios vino a ella con poder. No la escuchó con los oídos físicos, pero en su espíritu ella oyó claramente: «Tú busca la paz, y yo buscaré la reconciliación». No es una cita bíblica exacta, pero es el espíritu de lo que dice 1 Pedro 3:11. «Aparte del mal, y haga bien, busque la paz, y sígala». En ese instante, ella comprendió que su parte era buscar la paz desde su lado. El resultado final era responsabilidad de Dios, y eso cambió todo. Ya no estaba esperando que su amiga se disculpara primero, ya no estaba esperando señales de que la otra persona estaba lista para reconciliarse. Ella simplemente se levantó en plena noche y escribió una carta cargada de humildad, de sinceridad, de amor genuino. 3 días después, recibió una respuesta. Su amiga había recibido la carta en el momento exacto en que más la necesitaba. Ella también había estado orando por reconciliación. Las dos habían estado esperando que la otra diera el primer paso, y en el momento en que una de ellas lo hizo, las puertas del cielo se abrieron. Lo que parecía perdido para siempre fue restaurado. No perfectamente, porque la vida real no es perfecta, pero sí auténticamente, con lágrimas de arrepentimiento genuino y abrazos que sanaban años de dolor. Este fue solo uno de los cambios que comenzó a ver. Su relación con su fe se profundizó de una manera que ningún sermón en la iglesia podría haberle proporcionado. No es que los sermones fueran inútiles, pero la diferencia es que ella no estaba solo escuchando verdades sobre Dios, estaba viviendo esas verdades, las estaba experimentando en tiempo real. Ella comenzó a notar algo más. Sus decisiones cotidianas fueron cambiando también. Cosas que antes le parecían importantes, ahora parecían triviales. Había una claridad interior sobre lo que realmente importaba. Su dinero, su tiempo, su energía, todo estaba siendo redirigido hacia lo que tenía valor eterno. Y lo más asombroso era que no sentía que estaba sacrificando nada. Porque cuando realmente entiendes que Dios está cuidándote, que su amor es infinito y su provisión es segura, el deseo de aferrarse a las cosas temporal simplemente desaparece. Entonces un día, mientras estaba conversando con una vecina, esa vecina le preguntó: «¿Qué te ha pasado? Pareces diferente. Hay algo en tu paz que es casi irreal». Y ella, sin predicarle, sin ser arrogante ni presumida, simplemente compartió lo que había aprendido. Le contó sobre esos momentos antes de dormir. Le contó cómo Dios había comenzado a responder en formas que ella nunca esperó. Su vecina, que también estaba luchando con su propia fe, con sus propias dudas, con la sensación de distancia de Dios, decidió intentarlo esa misma noche. Y algo comenzó en ella también. Lo que ella había descubierto no era un secreto que debía guardar. Era una verdad que demandaba ser compartida. Era como si Dios le hubiera confiado una llave que abría la puerta al cielo, y Él quería que ella la compartiera con otros que estaban en la oscuridad buscando esa puerta. Pero aquí es donde la historia toma un giro importante, porque lo que ella no esperaba era la resistencia. Lo que nadie te cuenta sobre profundizar tu conexión con Dios es que cuanto más te acercas al cielo, más intensa se vuelve la batalla espiritual. Es como si el enemigo de nuestras almas dijera: «Espera, este corazón estaba en mi territorio,
¿Y ahora está volviéndose hacia la luz? No sin pelear. Aproximadamente en la cuarta semana de su práctica, ella comenzó a experimentar algo diferente. Algunas noches, cuando se preparaba para orar antes de dormir, sentía una extraña resistencia. No era miedo exactamente, sino una pesadez, una torpeza mental, pensamientos que intentaban distraerla. Su mente se llenaría de preocupaciones mundanas justo en el momento en que debería estar enfocada en Dios. Algunas noches se quedaba dormida antes de poder completar sus oraciones. Otras noches se despertaba agitada, como si algo la hubiera interrumpido. La primera vez que esto sucedió, ella estuvo a punto de rendirse. Pensó, tal vez esto no es para mí. Tal vez no soy lo suficientemente espiritual. Tal vez estoy imaginando todo esto. Pero aquí es donde su comprensión de la palabra fue crucial. Ella recordó lo que dice en 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, la resistencia que estaba sintiendo no era una señal de que estaba equivocada. Era exactamente lo opuesto. Era confirmación de que estaba en el camino correcto. ¿Ves? Cuando comenzamos a caminar verdaderamente hacia Dios, hay fuerzas que prefieren mantenernos alejados, no porque Dios sea débil, sino porque el enemigo sabe que un corazón conectado con el cielo es un corazón que escapa de su control. Un corazón que ora genuinamente antes de dormir es un corazón que Dios puede usar para bendecir a otros, para sembrar esperanza, para ser instrumento de luz en un mundo oscuro, y eso aterroriza a quien vive en la oscuridad. Lo que ella hizo fue algo muy sabio. Cuando sentía esa resistencia, en lugar de abandonar su práctica, la intensificaba. Cuando la torpeza mental intentaba distraerla, ella declaraba en voz baja pero con autoridad, en el nombre de Jesús, reclamo claridad mental, reclamo paz en esta hora, y aunque parezca dramático, era efectivo, porque no estaba usando palabras mágicas, estaba usando la autoridad espiritual que todo creyente genuino posee en Cristo. La palabra nos revela en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principalidades, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es ficción, no es una metáfora bonita, es la realidad del cosmos espiritual en el que vivimos, y es importante que entiendas esto, porque cuando comienzas a buscar genuinamente a Dios, comenzarás a sentir esta resistencia también. Pero había otro tipo de ataque que fue más sutil. Después de algunas semanas, cuando sus amigos y familiares notaron el cambio en ella, algunos comenzaron a cuestionarla. ¿No te estás volviendo demasiado religiosa?, preguntaban. ¿No crees que esto es obsesión?, sugerían otros. Había crítica velada, dudas sembradas, voces que intentaban hacerla dudar de lo que Dios estaba haciendo en ella. Este tipo de ataque es particularmente insidioso porque viene a través de las personas que amamos. Es más fácil resistir un ataque frontal que resistir la duda plantada por alguien en quien confías. Y ella casi cae en esa trampa. Casi permite que las opiniones de otros diluyeran su conexión con Dios. Casi permitió que el qué dirán se convirtiera en su Dios. Fue entonces cuando ella recordó algo crucial de Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ves la sabiduría en eso? Tu relación con Dios es privada, es sagrada, no necesita la aprobación de otros, no necesita ser validada por la opinión pública, es entre tú y el cielo. Así que ella tomó una decisión. Dejó de hablar ampliamente sobre su práctica espiritual. Su oración nocturna se convirtió en algo completamente privado, sagrado, solo entre ella y su Dios. Y cuando las personas preguntaban por qué parecía diferente, simplemente sonreía y decía, he descubierto el descanso que viene de confiar verdaderamente. Eso era suficiente. Lo que ella aprendió en esos momentos de lucha fue quizás más valioso que la práctica misma. Comprendió que la fe verdadera no es fe cuando todo es fácil y bonito. La fe verdadera es fe cuando estás siendo atacado, cuando estás siendo cuestionado, cuando te sientes solo y aún así perseveras en tu conexión con Dios.
Es en esos momentos donde la fe se convierte en diamante. Y luego, algo extraordinario sucedió. Los ataques comenzaron a disminuir. No desaparecieron completamente, porque la batalla espiritual es una realidad constante. Pero se volvieron menos frecuentes, menos intensos. Era como si las fuerzas oscuras hubieran evaluado la situación y decidieran que su corazón era demasiado fuerte para quebrantar. Ella había pasado la prueba, y con esa prueba vino una confianza espiritual que no puede ser explicada con palabras. Fue en ese punto cuando comprendió el verdadero poder de lo que Dios la había enseñado. No era simplemente recitar palabras antes de dormir, era estar en una batalla invisible pero absolutamente real y permanecer firme en la fe. Era negarse a ser movida por las circunstancias, las opiniones o los ataques. Era confiar en que Dios, que trabaja mientras nosotros dormimos, es más grande que cualquier fuerza que pueda oponerse a nosotros. Querido amigo, lo que ella descubrió no es un secreto guardado en lo alto de una montaña mística. Es una verdad disponible para ti ahora mismo. Esta noche, cuando te acuestes, recuerda, lo que susurres antes de dormir determina cómo el cielo responde. Gracias infinitamente por permitirme compartir esta revelación contigo. Tu tiempo, tu atención, tu corazón abierto significan todo para mí. Te pido que te suscribas al canal, que le des like a este video, que comentes lo que Dios está haciendo en tu vida. Los próximos vídeos que aparecerán en pantalla continuarán transformando tu fe. Y recuerda, si deseas restaurar tu intimidad con Dios de manera profunda y guiada, nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está disponible en el primer comentario fijado. Este recurso ha transformado miles de vidas y está diseñado específicamente para tu jornada espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente